Eh, Buenas tardes. El día de hoy voy a entrevistar al licenciado José Santa Cruz Otiniano, quien estudió secundaria en el Colegio Nacional eh, Antenor Orrego de Laredo de la ciudad de Trujillo. Es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También tiene el cargo de jefe del servicio de psicomotricidad en el Centro Educativo Especial Santa Teresa de Curdec. Es integrante del equipo SANES de la Marina de Guerra del Perú y actualmente trabaja en el Liceo Naval Almirante Guise. Doctor, un gusto verlo. Y cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Esperando con muchas ansias absorber todos tus interrogantes y tus preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué decidió emprender esta carrera de fisioterapia infantil? Bien, cuando uno se dedica o tiene inclinaciones a tratar de ayudar a las personas, siempre hay un abanico de posibilidades, ¿no? Una puede ser medicina, terapia física, nutrición, radiología. Hay muchas carreras. ¿No? Entonces, y eso me dio ese abanico de posibilidades para poder inclinarme por el trabajo ayudando a los niños, ¿no? Entonces, yo trabajaba en la clínica Maison de Santé, trabajaba con personas adultas, y luego ya cuando fui a trabajar al Colegio Santa Teresa, ahí ya trabajé con niños pequeños, con niños que tenían muchas dificultades, ¿no? Y eso poco a poco ya fue naciendo esa inclinación de trabajar con estos niños que tienen muchas dificultades, ¿no? Entiendo, entiendo. Estoy investigando también sobre la carrera que es fisioterapia infantil y he visto que hay algo que me quedó con la duda, que es sobre la propiocepción. Quisiera Ya, saber qué es la propiocepción y para qué y en qué funciona. O sea, en qué ya. exacto. Cuando, cuando nosotros tenemos actualmente hay muchos niños que tienen, por ejemplo, problemas de autismo o trastornos de espectro autismo. Entonces el trabajo que se hace con ellos es ejercicio de propiocepción, que el niño sienta su cuerpo, sienta las sensaciones de todo su cuerpo. Entonces son ejercicios propioceptivos, que el niño mismo integre esos ejercicios, y sienta esos ejercicios, ¿no? El organismo tiene muchas formas de aprender. La persona aprende muchas cosas, siente de muchas formas, ya sea por los órganos de los sentidos, por el sistema proprioceptivo que está alrededor de todo el cuerpo, por toda la piel, hay órganos proprioceptivos. Y por medio de esos también uno va sintiendo y va adquiriendo conocimientos, el calor, el frío, ¿no? La dureza, la textura, todas esas cosas vamos aprendiendo por medio de la propriocepción. Mm. También he visto que utilizan muchos objetos ahí. Y hay uno que, si no me equivoco, son los bipedestadores infantiles. Que yo sé que eso sirve para que a los niños los mantengan de pie. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de ese artefacto? Ya, cuando nosotros tenemos artículos de esa calidad o de esa magnitud, de esa forma de ayudar, entonces cuando son niños ¿no? Aparentemente sin ningún problema motor, no se debe usar. Yo estoy en contra de los andadores, de que antes se usaba andadores, estoy en contra de esas cosas, ¿no? Estoy en contra también de lo que es la cuna, esas cosas que los corralitos, estoy en contra de eso, ¿no? Entonces, cuando el niño se usa esos andadores de bipedestación es cuando el niño tiene problemas para poder caminar, para poder desplazarse, ¿no? Entonces se le pone esos aditamentos y se le enseña a caminar al niño, ¿no? Si tiene dificultades, un problema de una hernia del licopulposo, ¿no? Tiene problemas, antiguamente se les usaba a esos niños que tienen problemas con poliomielitis, ¿no? Con problemas de espina bífida, se les trabajaba con estas clases de aditamentos, ¿no? De bipedestación. Después, por ejemplo, a los adultos también se les pone esto, por ejemplo, el adulto que muchas veces está postrado en cama, mucho tiempo postrado en cama, también se les pone en una cama de pedestación y se inclina, la cama se inclina en forma recta, entonces para que el paciente vaya sintiendo
el peso del cuerpo y no tenga más adelante ningún mareo y se pueda desplomar, se pueda caer. Entonces, poco a poco se le va poniendo en esas camas de bipedestación. Wow, qué interesante. Otro producto, otro objeto que había visto era la órtesis dinámica de tobillo y pie, más conocido como el DAFO, si no me equivoco. Ya, Mi pregunta es, también, ¿qué es y para qué sirve? bueno, lo que pasa es que hay muchas lesiones periféricas que las personas o pacientes, ya sean niños o jóvenes o adultos, tienen entonces como que tienen una caída del pie, no tienen muchos problemas a nivel del tibial, del músculo tibial anterior o de los gemelos también, hay caída en pie, entonces se ponen esos aditamentos para poder mantener el pie en un ángulo recto, para que pueda hacer la marcha, ¿no? Hubo un caso, no sé, quizás tú ya no has conocido en el Liceo Naval Astete, hubo una jovencita que tuvo este problema, no sabíamos, ya mucha gente no sabíamos que tenía este problema. Entonces ella muy bien lo disimulaba, tenía su órtesis, que levantaba el pie en ángulo recto. Entonces, ¿qué pasaba cuando ya llegó al cuarto de secundaria para poder subir las escaleras para el segundo piso? Ahí nos dimos cuenta, me lo remitieron para evaluarla. Y al evaluarla, la niña era una señorita ya pues de 15, 16 años, tenía vergüenza descubrir y que uno se dé cuenta que tenía esa dificultad. Entonces, esta jovencita tenía su carnet de CONADIS, tenía discapacidad motora, pero no se habían dado cuenta en el colegio, no se habían cuenta que tenía esta dificultad y que tenía discapacidad motora. Por lo tanto, al evaluarlo, ella se sacó el zapato y se sacó la férula que mantenía el pie en posición anatómica o en posición para caminar, y el pie tuvo una caída, cayó el pie, como si estuviera muy flácido el pie, o sea, no tenía ningún músculo que estaba trabajando allí en ese pie. Entonces, y aparte de eso no sentía, estaba adormecido ese pie, no tenía sensibilidad. Entonces, al ver eso, se hizo una forma de evaluar que se me ocurrió en ese momento, y se dibujé una persona de frente y de espaldas, y le di un plumón a la señorita, a la joven, para que ella marque, delinee qué zonas ella no tenía sensibilidad, qué zonas no sentía. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ella tenía una hernia de núcleo pulposo en la columna, tenía una lesión muy grave, pero aparentemente ella lo disimulaba muy bien. Y entonces, ella marcó varias zonas por el glúteo, por la parte posterior de la pierna, la parte anterior del pie, en varias zonas tenía, entonces ella no sentía, no tenía esa sensibilidad, y lo cual nos ayudó mucho de acuerdo a eso, ella ya tuvo mejor trato con los profesores de educación física, que son los profesores que muchas veces le bajaban sus notas. O sea, ella en el colegio estaba en segundo lugar de su rendimiento académico. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba en primer lugar? Porque la profesora de educación física le bajaba el puntaje. O sea, si la profesora hubiese tenido esa consideración, ella hubiese sido la primera de su promoción. Wow, Es como una anécdota, ¿no? interesante esa anécdota. No, no estaba enterado yo de eso. Sí, sí, sí. Ya, ahora uno de los problemas como principales que he visto de esta carrera es sobre la hipotonía, que Ya. si no me equivoco es la disminución del tono muscular que afecta a todos, a los niños, a los adultos, etcétera. Sí, sí, sí. Te voy a explicar. Mira, el tono es el estado de tensión de los músculos agonistas y antagonistas. Agonista es el músculo que hace el movimiento. Si yo quiero flexionar mi brazo, el músculo agonista o el que ejecuta es el bíceps, el músculo que está, el bíceps. Y el músculo antagonista es el de abajo y atrás, es el tríceps. Entonces, esos dos músculos hacen ese ejercicio. Uno se contrae y el otro se relaja. Entonces, el estado de tensión de los músculos es el tono muscular. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas, desde niños, que tienen ese tono muscular disminuido. Hay diferentes factores, hay muchos factores.
había muchas teorías. Había la teoría de tónico-afectiva que decían que en base, si el niño recibía afecto o cariño por la madre, iba a tener mejor tono. Después había otra teoría de que si les ponías música suave, el niño se relajaba y había la música terapia que se le daba al niño, perdón, a la madre embarazada, la música que le ponían suave para que el niño se relaje. Y eso también incrementaba más la disminución del tono muscular, porque si nosotros le ponemos una música fuerte, estridente a una mujer embarazada, ese niño va a sentir y va como que a mover los brazos, las piernas, a estirar, a moverse. Entonces, ¿y qué es lo que pasa si le hacemos lo contrario, con música suave? O sea, el niño se va a relajar. Pero es una teoría que para mí yo la descarto totalmente, porque el feto cuando está dentro del útero no tiene todavía desarrollado el sentido del oído, no tiene desarrollado el 100% del sentido del oído. Y nosotros no sabemos que del líquido, dentro de agua, del líquido amniótico, en ese caso del bebé, no, o el feto no se escucha bien. Si nosotros que ya tenemos el oído desarrollado, estamos dentro del agua, no escuchamos bien, escuchamos sonidos distorsionados dentro del agua. Entonces, con mucha más razón, el feto dentro del líquido amniótico, con el oído que no está 100% maduro, entonces con mucha más razón no va a sentir esa música. Entonces, yo sinceramente descarto y no estoy de acuerdo con la música que se le pone a la madre dentro del, del útero, ¿no? Entonces, con respecto al tono muscular, eso tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, el tono muscular, ¿qué pasa? Últimamente hay muchos niños que están haciendo con tono muscular disminuido, y el tono muscular tiene mucho que ver con la personalidad del ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño tiene el tono muscular disminuido, va a tener mala postura, mala actitud, por lo tanto se va a cansar, no va a querer participar en ninguna actividad, y él se va a retraer. Al retraerse y no va a querer jugar con sus compañeros, va a tener problemas de personalidad. O sea, no es muy desenvuelto, no se integra porque sabe que tiene dificultades. Sería un poco antisocial, digamos. Claro, ese por un lado. Por otro lado, también va a ser, parece mentira, más adelante, al tener esta hipotonía, todo muscular disminuido, va a tener muchas veces, viene acompañado de laxitud articular en los dedos, y al escribir o al ser dictado en tercero o cuarto de primaria, se va a atrasar en el dictado, y al atrasarse ya va a dejar de copiar, y al no copiar va a estar inquieto, va a molestar al compañero. Entonces es un problema pequeño que no se trató en su momento, se va a convertir en otro problema, o va a aumentar un problema de conducta, de comportamiento. Entonces por eso es que estos niños desde pequeños hay que intervenirlos, hay que hacerles un tratamiento. Y es un tratamiento largo, a largo plazo. También va a tener problemas de equilibrio, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y el equilibrio tiene que ver mucho con la atención, con el comportamiento, y eso es lo que tenemos que tratar de trabajar con estos niños que tienen el tono muscular disminuido, o hipotonía que le llamamos, ¿no? Y por lo general los niños, por ejemplo, los niños Down, por ejemplo, tienen problemas, son hipotónicos, es un niño netamente hipotónico. Todos los niños Down son hipotónicos, y los niños con espectro de autismo son lo contrario, son el tono incrementado, son hipertónicos, es al revés, lo contrario son los polos opuestos, ¿no? Así. Entiendo. Y ahora una pregunta como como los profesores, una pregunta como de un profesor. Si un profesor tiene un alumno con hipotonía, ¿cómo puede ayudarlo en el colegio? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, justo eso yo he trabajado mucho he ido a todos los liceos navales a darle charlas a los profesores sobre este aspecto. ¿Qué resulta? Cuando un niño es hipotónico, tiene varias dificultades. En primer lugar, tiene problema para sentarse. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este niño tenga una buena silla y mesa adecuada para que pueda sentarse. Los pies tienen que estar en el piso, no los pies en el aire, pues si no va a estar moviendo, va a estar problemas de atención. Entonces, tienen que estar bien sentados. La postura es muy importante. Después también la mano, hay que trabajar bastante con plastilina. Con plastilina hay que trabajar bastante en inicial,
en los primeros grados también. En la casa también, lo mismo, hay que hacer lo mismo, hay que trabajar, hay que hacer juegos con los niños. Una de las formas es coger, coger cojines o peluches que hay en la casa. No, no faltan peluches en la casa, no faltan cojines en la casa o almohadas. Entonces agarrar la almohada y lanzar hacia la pared, a una pared. Siempre en la casa también hay una pared limpia donde no hay cuadros o no hay ningún objeto. Agarrar el peluche o el cojín y lanzar hacia la pared. Al, al lanzar, al coger, al lanzar, estamos trabajando prensión, y la prensión incrementa más la fuerza muscular para poder coger mejor el lápiz, para poder mejorar esta hipotonía. Entonces al coger, al coger estamos agarrando la prensión, y al lanzar estamos trabajando disociación para poder escribir mejor. También otra de las formas que pueden hacer en la clase es trabajar lo que es arrugado de papeles, comenzar de papel más suave, de papel sedita, papel suave, luego ir en un papel más grueso y más grueso, ¿no? O sea, ir incrementando el, la textura del papel. Y como le digo, con la plastilina, no recomiendo esa plastilina Play-Doh porque es muy suave. Trabajar con una plastilina que no sea tóxica, ir haciendo bolillas, ir manipulando, ¿no? Después también en la casa podemos hacer también ejercicios. Vamos a preparar un queque, un pastel, y que el niño amase. Después en la casa también vamos a encerar la casa, vamos a ayudar a encerar, vamos a limpiar las mamparas, las lunas, al hacer este ejercicio. La mesa también después de almorzar, hay que darle responsabilidad a los chicos también, al momento de limpiar la mesa. Hacemos este ejercicio, también vamos a fortalecer los dedos, y lo que queremos en el colegio para mejorar el tono muscular es que el niño coja mejor el lápiz, tenga mejor prensión y soporte un par de horas el hacer el ejercicio, el escribir. Porque ese es el problema. El problema del niño hipotónico es que se cansa para escribir. Llega un momento que está escribiendo y luego se cansa. Entonces, para que no se canse, tenemos que hacer estos ejercicios previos en los primeros grados, en inicial, sobre todo, ¿no? Trabajar bastante estas cosas de ejercicios, preparar al niño para la escritura, para que pueda coger mejor, para que pueda tener mejor precisión del lápiz, ¿no? No, muy buenos tratamientos serían eso. Ahora, doctor, Sí, por qué es recomendable que los niños con algún tipo de enfermedad neuromuscular reciban un tratamiento de fisioterapia? lo que pasa es que cuando hablamos un problema neuromuscular es muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces con los niños se requiere de que cuando uno hace una evaluación hay que ver qué dificultades tiene el niño. Una vez que hacemos el diagnóstico de qué dificultades tiene el niño, ya sea para correr, para saltar, para lanzar, para atrapar, para rodar también, ¿no? Entonces, esa clase de evaluaciones que se hace, se trata de esos patrones que muchas veces los niños saltan etapas y no han logrado esas etapas. Hay que concluir las etapas, hay que de nuevo regresar en esas etapas. Y parece mentira, el niño que no ha gateado, no se ha arrastrado por estar en el corral, en el corralito, porque en el corralito, ¿qué hace? Lo sienta en el corralito, o está echado en el corralito, se sienta y se agarra, se trepa, y ya saltó una etapa del arrastre. Y parece mentira, al saltar la etapa del arrastre, vamos a ver que el niño no ha formado el arco del pie. Entonces el niño va a tener también un pie plano. O sea, parece mentira. El ser humano es una máquina tan perfecta que todas las cosas tienen que estar en orden. Y si uno no logra eh, eh, llegar a ese sistema de maduración, va a tener dificultades para correr, para saltar, para trepar, porque si el niño no ha tenido un buen arrastre, al no lograr esto, se va a tener dificultades para gatear. Parece mentira, o sea, esos patrones si uno cuando evalúa y vemos que no logra, hay que regresar. Si, en las mismas personas adultas también se hace eso.
a las personas que le da derrame cerebral, una hemiplegia, también se trabaja con esos patrones de arrastre, de gatear, de 4 puntos, esas cosas se regresa otra vez con los pacientes adultos también. Entonces, lo mismo con los niños, y si vemos que un niño tiene esas dificultades, hay que regresar y hacer el arrastre, el gateo, el rodamiento, que es muy importante también para trabajar el tono muscular, el rodamiento. Hay que rodar. Al rodar, el niño va a fortalecer en los músculos abdominales y los músculos de la espalda para tener una mejor fuerza y una mejor postura. O sea que yo tengo mis abdominales fuertes y mis músculos de espalda también fuertes, voy a tener una muy buena postura, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que cuidar en las personas y sobre todo en los niños. Entiendo, claro. Y doctor, ahora, si una persona debe llevar a su hijo a un fisioterapia, ¿qué es lo mejor? ¿Buscar un fisioterapia especialista en fisioterapia infantil o acudir a una clínica de fisioterapia? A ver, últimamente muchas empresas, muchas clínicas solamente ven el sistema lucrativo ya, el sistema de lucro, el sistema de empresa, de negocio. Entonces se ha dado casos en que en las clínicas hay mucha gente joven, mucha gente que no tiene experiencia y como les pagan más barato, entonces contratan ese personal y ese personal está trabajando ahí. Entonces, no es lo mismo que si tú ves una persona, un profesional que tiene experiencia, que ya ha reconocido, trabaja en un sitio, otro sitio, tiene varios pacientes, o sea, tiene referencia de esa persona, de ese profesional, es mejor que ese profesional atienda a tu paciente, a tu familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una experiencia ganada, tiene logros alcanzados y y sobre todo hay personas que lo están recomendando, ¿no? Por ejemplo, si a ti te recomiendan a alguien, entonces sí sabe que tu trabajo lo recomienda, tu trabajo mismo te recomienda a ti. O sea, yo no mismo no me recomiendo, yo no voy a decir, yo soy José Santa Cruz, yo soy un buen terapista. No, a mí mi trabajo me está recomendando. Yo trabajé con tal persona, atendí a tal niño y lo recuperé, entonces esa persona me va a, a recomendar a otras personas, a otros familiares, a otras amistades, y eso es lo que sucede. Pero lo que no sucede en las clínicas, en otros lugares pequeños, porque ahora se han incrementado muchos centros de terapia, muchos centros de masaje que muchas veces engañan a los pacientes. Entonces, ahora, como te repito, ¿no? Hay gente sin experiencias o sin la preparación adecuada y ya están trabajando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque les pagan menos. Porque todos lo están viendo de ese sistema lucrativo, como una empresa lo ven, ¿no? Así es. Entiendo, entiendo. Muy bien, doctor. Antes de dar como concluir esta entrevista, ¿algún mensaje que quiera dar para mí o para otras personas que quieran emprender esta carrera de fisioterapia infantil? Bien, la carrera es muy bonita, ¿no? O sea, te da muchas satisfacciones personales, quizás no económicas, pero sí personales, porque tú ves una persona eh, que llega a tus manos sin poder moverse, sin poder caminar, ¿no? Entonces, y después de un tratamiento o de varios tratamientos, ves que está logrando, ya pueda caminar, pueda voltearse, rodar, sentarse, correr, saltar, ¿no? Y escribir, ¿no? Entonces, a ti te da esa satisfacción y eso es lo importante, que uno se sienta satisfecho y complacido de haber logrado Su ese éxito objetivo. con esa persona, su objetivo. Entonces, nosotros queremos que las personas que se dedican a esta carrera tengan ese valor, ese sentimiento de ayudar a las personas, ¿no? Ya te digo, o sea, puedes tú no tener mucho ingreso, pero te da muchas satisfacciones personales, ¿no? Pues y eso es lo que sucede. Yo he trabajado tantos años en el Colegio Santa Teresa con un sueldo de empleado público y muy, muy bajo, pero tenía muchas satisfacciones al ver tantos logros con los chicos, ¿no?
Ahora ya estoy en otro lado, otra experiencia, también diferente, pero siempre tratando de ayudar a los niños, ¿no? Entonces la idea es que lo que uno haga y a uno que se dedique, siempre tratar de ser el mejor, siempre tratar de innovar, siempre tratar de preguntar, no quedarse con la duda, siempre hay que estar preguntando y observando y desarrollar siempre la capacidad de observación. Nosotros, antes los médicos eran médicos clínicos, en base a los signos y síntomas, a la observación, te sacaban el diagnóstico, te daban el diagnóstico. Ahora no, ahora casi todo es en base a análisis, a resultados, a máquinas, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que, como fisioterapeutas, tenemos que afinar nuestra percepción. De acuerdo a la percepción, ver qué es lo que observamos, qué es lo que vemos en el paciente. Y desde que llega el niño, ya estamos viendo, estamos evaluando ya. Desde que ingresa el niño al consultorio, ya estamos observándolo ya. Antes no, antes nosotros nos basábamos en hacer evaluaciones, en evaluación, lo hace, realiza, no realiza, logra, no logra, en base a eso, pero ahora no, ahora ya no, no es así, ya ha cambiado también la forma de abordaje, ha cambiado la forma de trabajo, es en base a la observación. Desde que ingresa ya tú estás observando cómo camina, cómo coge, si hay una pelota, cómo coge la pelota, cómo agarra la pelota, cómo patea la pelota, ya estás observando y estás haciendo tu evaluación. No te ciñes a un papel, a un protocolo de un documento que tienes que llenar, sino que en base a tu observación. Y eso te dice mucho, muchas cosas, te dicen cosas que a veces ni el padre ni en las hojas de protocolo está escrita, pero tú ya vas observando y vas tú afinando tu ojo, tu percepción, tu capacidad de percepción. Es muy importante para todo. Y nosotros sabemos que la percepción, por medio de la percepción, todos los aprendizajes ingresan. Percepción visual, auditiva, táctil, kinestésica, propioceptiva que hablamos en la primera parte, ¿no? Todas esas cosas son en base a eso, es el aprendizaje y también lo que uno observa a las personas. Por eso dice, observas una persona y de acuerdo a la observación, a lo que ellos te miran, cómo te miran, tú también te das cuenta cómo son las personas, ¿no? En base a la forma como te miran. Entonces, y eso es lo que uno quiere dar, que siempre hay que ser lo mejor en lo que uno haga. En todo lo que uno emprenda, siempre hay que ser lo mejor y con buen ánimo, con buena disposición, ¿no? Muy bien, Así, Víctor. Gran mensaje. Uy, sí. ahora sí, damos por concluida esta entrevista. Yo me voy a quedar conversando un rato más con el doctor. Y nada, muchas gracias por su atención.